¿Alguna vez has sentido que toda tu vida era perfecta? Hasta que una sola mirada lo cambió todo. Durante años pensé que tenía el matrimonio que muchas envidiaban, un esposo exitoso, una carrera brillante y una vida construida con dedicación y amor. Andrés y yo éramos esa pareja que los demás señalaban con admiración en las reuniones en la oficina, en las cenas familiares. Pero la traición más dolorosa no es la que llega con gritos o golpes de puerta. Es la que se desliza en silencio, vestida de rutina, de sonrisas falsas y mensajes borrados a medias. Una traición inesperada. Todo comenzó en una gala. El salón repleto, las luces brillando, y él, besándola justo delante de mí. Todos esperaban mi reacción: lágrimas, rabia, escándalo. Pero yo no grité. No lloré. Solo sonreí. Y en ese instante supe que el juego había cambiado. No sería yo quien perdería. Esta no es una historia de dolor. Es una historia de estrategia, dignidad y renacimiento. Si alguna vez has sentido que te subestimaron, escribe en los comentarios: yo también lo viví. Y no olvides darle like, comentar y compartir este video con quien más lo necesite. Ahora déjame contarte cómo convertí su infidelidad en mi mayor victoria. Desde fuera todo parecía funcionar como un reloj suizo. Teníamos lo que muchos llamarían un matrimonio perfecto. Andrés era abogado corporativo en una firma reconocida de Sevilla, y yo llevaba 5 años como directora de marketing en una empresa de tecnología en pleno auge. Compartíamos un apartamento amplio en el barrio de Nervión, viajábamos un par de veces al año, y nuestras fotos de aniversario parecían sacadas de una revista. Nadie hubiera imaginado que por dentro algo empezaba a resquebrajarse. Recuerdo una mañana de otoño. Andrés salía corriendo, camisa aún sin abotonar del todo, mientras revisaba algo en su móvil. Antes siempre me daba un beso antes de salir. Ese día solo dijo: nos vemos, sin mirarme. No le di importancia. El estrés en su firma era habitual. Pero ese nos vemos marcó el comienzo de una distancia que se fue ensanchando cada día un poco más. En el trabajo me volcaba en los proyectos como si al mantenerme ocupada pudiera esquivar el presentimiento que comenzaba a instalarse en el fondo de mi pecho. Sin embargo, había señales. Pequeñas, casi imperceptibles, pero reales. Andrés comenzó a trabajar hasta tarde con más frecuencia. Las reuniones de última hora eran cada vez más comunes. Y lo más curioso, empezó a cuidar más su aspecto. Nuevas camisas, colonia distinta, incluso se afeitaba con más regularidad. No lo cuestioné. No aún. Fue en una comida con colegas cuando oí por primera vez el nombre que pronto me resultaría tan familiar: Lucía Andrade, la nueva asistente legal, que acababa de incorporarse al equipo de Andrés. Una compañera me comentó que era brillante, joven y muy motivada. Noté cierta sonrisa irónica en su tono, pero no quise preguntar más. No soy mujer de alimentar chismes. Días después pasé por el despacho de Andrés para entregarle unos papeles que había olvidado por la mañana. La puerta estaba entornada. Dentro lo vi riendo con alguien. Me asomé discretamente. Era ella. Lucía. Llevaba una blusa blanca demasiado ajustada para un entorno tan formal y apoyaba una mano sobre el escritorio de Andrés mientras le contaba algo entre risas. Él la miraba con esa expresión que solía tener conmigo en los primeros meses, cuando todavía todo era nuevo. Me alejé sin decir nada. No por miedo, sino porque en el fondo aún me aferraba a la idea de que todo era parte del estrés laboral, que él no sería capaz. Esa noche le pregunté cómo le iba con su nuevo equipo. Me dijo que bien, que Lucía era eficiente aunque un poco intensa, y que estaba ayudando mucho con la nueva cuenta que estaban preparando. Sonrió mientras hablaba, pero sus ojos evitaban los míos. Me limité a asentir. No quise presionarlo, pero algo dentro de mí se movió. Empecé a prestar atención a los pequeños detalles.
Los silencios. Los cambios sutiles. La forma en que dejaba el móvil siempre boca abajo. Cómo su tono cambiaba cuando recibía mensajes tarde en la noche. Empecé a notar los vacíos en sus historias. Y sin querer, recordé una frase que una vez escuché. La fidelidad no se rompe con un beso, sino con la indiferencia. Y Andrés ya no me miraba como antes. Aún así me negaba a rendirme ante la sospecha. Quería creer que el amor podía más. Que lo que habíamos construido no podía desmoronarse por una asistente con mirada coqueta. Pero a veces el instinto de una mujer es más certero que cualquier evidencia. Y fue entonces, en una madrugada insomne, cuando decidí no quedarme esperando explicaciones. Iba a buscar la verdad. Con elegancia. Con inteligencia. Y con sangre fría si hacía falta. Lo que descubriría días después superaría todo lo que imaginé. Era un martes por la noche. Andrés había salido, según él, a cenar con un cliente extranjero. Dijo que no volvería tarde, pero el reloj marcaba la 1 de la madrugada y no había rastro suyo. Me senté en el sofá con una copa de vino sin tocar, mirando fijamente la puerta de entrada. El silencio de la casa se sentía más pesado de lo habitual. Y entonces su teléfono vibró. Lo había dejado olvidado sobre la mesa del comedor. Algo que jamás hacía. Normalmente su móvil parecía una extensión de su mano, especialmente en las últimas semanas. El dispositivo brilló con una notificación, un mensaje de WhatsApp. Me acerqué no por curiosidad, sino porque algo dentro de mí ya sabía lo que iba a encontrar. La pantalla mostraba solo una línea. Gracias por anoche. Todavía tengo tu perfume en mi piel. Mi mundo se detuvo. Sentí un vacío helado en el pecho, como si me hubieran arrancado el aire sin previo aviso. El mensaje oculto que había estado esperando, temiendo finalmente, estaba frente a mí. Me senté lentamente. El móvil temblaba en mi mano, pero no por el dispositivo. Era yo la que temblaba. Respiré hondo. No lloré. No grité. Solo dejé que el silencio me envolviera mientras desbloqueaba el teléfono sin clave, como si él mismo hubiera querido que lo descubriera. Los mensajes eran constantes. Diálogos entre Andrés y Lucía, algunos banales, otros abiertamente íntimos. Hablaban de hoteles, de escapadas rápidas, de cenas de trabajo que terminaban entre sábanas. Uno me partió especialmente. No soporto verla fingir que no sabe. A veces siento que lo hace a propósito. Sentí náuseas, pero también una claridad que no había sentido en semanas. Ya no era sospecha. Ya no era intuición. Era verdad. Cruda. Asquerosa. Innegable. Tomé capturas de pantalla. Una tras otra. Luego accedí a su nube desde mi portátil. Había fotos. Selfies de ellos en habitaciones de hotel, videos cortos, incluso audios. Lo guardé todo en una carpeta cifrada. No sabía aún qué haría con esa información, pero intuía que sería útil. Mucho más de lo que Andrés jamás imaginaría. Cuando escuché la cerradura girar, corrí al baño y fingí estar dormida al regresar. Él entró silencioso, con olor a alcohol y perfume barato. Se duchó, se acostó a mi lado y no dijo ni una palabra. Yo mantuve la respiración firme, los ojos cerrados, y una decisión clara. Había terminado el tiempo de las dudas. A la mañana siguiente lo observé mientras desayunaba. Sonreía, hablaba de banalidades como si nada. Yo también sonreí. Pero la diferencia era que la mía no era una sonrisa de complicidad. Era una sonrisa afilada, consciente, casi quirúrgica. Porque si él había comenzado el juego con mentiras, yo lo iba a terminar con estrategia. Y lo primero era simple: consultar a alguien que conociera las reglas mejor que nadie. No soy mujer de impulsos. No confronté. No lancé platos. No lloré frente al espejo. Lo que hice fue marcar un número que no usaba desde hacía tiempo, el de María Herrera, abogada de familia, compañera de universidad y una de las mujeres más brillantes que conozco.
Me citó esa misma tarde en su despacho del centro de Sevilla. No llevé una carpeta, sino un pendrive. Dentro todo, capturas, audios, fotos, fechas, hasta la copia del contrato prenupcial que firmamos antes de casarnos. María lo revisó todo en silencio, sin una sola interrupción. Solo al final levantó la mirada y dijo: «No sabía que tenías este nivel de precisión». «¿He aprendido de él?». Le respondí con una sonrisa que me dolió más de lo que esperaba. Y entonces me señaló algo que hasta ese momento yo misma había olvidado: la cláusula 14, inciso B del acuerdo prenupcial. Andrés, siempre tan precavido, la había redactado él mismo. Decía literalmente: cualquier conducta de infidelidad que afecte la reputación o estabilidad profesional de cualquiera de las partes invalidará automáticamente las disposiciones de protección patrimonial. Eso significaba que si demostraba que su plan secreto con Lucía no solo era personal, sino que también afectaba al entorno laboral, yo podía anular cualquier escudo que él hubiera planeado para proteger sus bienes futuros. Era poéticamente irónico: su propio lenguaje legal se volvería contra él. María y yo trazamos un plan en silencio, sin filtraciones, sin dejar rastros. Comenzamos por recopilar más evidencia: correos corporativos, registros de entrada a hoteles, coincidentes con viajes de trabajo, incluso declaraciones informales de compañeros de oficina. También reuní pruebas del impacto en la empresa: reuniones perdidas, decisiones erráticas, favoritismo hacia Lucía, en asignaciones clave. Mientras tanto, en casa interpretaba el papel de la esposa ideal: desayunos compartidos, preguntas suaves, risas medidas. Lo observaba como un entomólogo observa a un insecto, con distancia, con precisión y con desprecio contenido. Sabía que cualquier fisura emocional podía alertarlo, y aún no era momento de mover ficha. Andrés, por su parte, parecía más confiado que nunca. Me contaba historias fabricadas de reuniones inexistentes. Llegaba tarde, a veces ni siquiera llegaba. Lucía comenzó a volverse más visible. En redes, en fotos de eventos de la firma, en comentarios dentro del entorno laboral. Ya no se escondían. Se sentían intocables. Y esa arrogancia, paradójicamente, facilitó mi trabajo. Empecé a usar un diario. No para llorar, sino para documentar, hora por hora, cada detalle. ¿Qué dijo? ¿Dónde estuvo? ¿Quién los vio? Hasta las fragancias que usaba Lucía cambiaban, como si quisiera dejar su rastro incluso en mi casa. Fue entonces cuando comprendí que no solo me querían reemplazar, sino borrar. Pero no sabían con quién estaban tratando. El momento se acercaba. Necesitaba una escena, una exposición, un golpe maestro que fuera tan claro y devastador que nadie pudiera ignorarlo. Ni la empresa, ni la firma de Andrés, ni siquiera él. Y como si el universo quisiera colaborar conmigo, llegó la invitación perfecta. La invitación llegó en un sobre dorado con el logotipo de la empresa, impreso en relieve: gala anual de reconocimientos y expansión internacional. Era el evento más importante del año, al que asistían directivos, socios internacionales y todos los empleados relevantes. Lo organizaban en el Hotel Alfonso XIII, un lugar tan elegante como simbólico. Yo sabía que Andrés no se atrevería a faltar, y mucho menos Lucía, que últimamente se había vuelto experta en aparecer justo donde no la esperaban, o donde más podía brillar. Esa noche elegí cuidadosamente cada detalle. Vestido negro de corte clásico, pero con una espalda abierta que no dejaba lugar a dudas. Maquillaje sobrio, labios rojos, mirada segura. Sabía que habría miradas, comentarios, cuchicheos, que muchos ya sospechaban, que otros sabían pero fingían no ver. Pero esa noche dejarían de fingir. Llegué sola. Caminé entre las mesas con paso firme, saludando con sonrisas educadas y palabras medidas. No necesitaba levantar la voz para ser vista. Mi presencia hablaba por sí sola. Al poco tiempo sentí el murmullo en el salón cambiar de ritmo.
Volví la vista hacia la entrada. Ahí estaban. Andrés en traje oscuro con corbata color vino. Lucía enfundada en un vestido plateado demasiado ajustado para la ocasión. Entraron sin tomarse de la mano, pero sus cuerpos hablaban un idioma que todos entendían. Las miradas cómplices, los gestos sutiles. La forma en que él la guiaba con la mano baja en la espalda. Era obvio. Era grosero. Y sí era perfecto. Durante la cena nos ubicaron en mesas distintas. Yo compartía con miembros del departamento de marketing y algunos socios extranjeros. Andrés estaba cerca, pero no lo suficiente como para fingir que todo iba bien. Lo observaba sin observarlo. Escuchaba sin parecer interesada. Noté cómo entre brindis y conversaciones, Lucía se inclinaba para hablarle al oído cómo él le respondía con una sonrisa. La complicidad entre ellos ya no era un rumor. Era un hecho visible. Entonces llegó la música. Una pieza lenta, elegante, un bolero moderno que invitaba a la pista. Sin vergüenza alguna, Andrés tomó de la mano a Lucía y la llevó al centro del salón. Todos los ojos lo siguieron. Y yo desde mi mesa los miré sin parpadear. Bailaban cerca, muy cerca. Sus cuerpos se movían al ritmo de una coreografía bien ensayada. Lucía le susurró algo. Él rió. Y justo cuando la canción terminaba, Andrés la atrajo hacia sí y la besó. No fue un roce accidental. Fue un beso largo, profundo, cargado de esa arrogancia que solo tienen los que creen que ya han ganado. El salón quedó en silencio. Todos me miraron. Esperaban lágrimas, un grito, una salida dramática. Pero en vez de eso tomé mi copa de vino blanco, la levanté levemente en dirección a ellos. Y sonreí. Luego volví a mirar al socio que tenía a mi lado y le pregunté con total calma qué opinaba de las campañas digitales en Asia. Mi gesto fue más devastador que cualquier escándalo. Porque en ese instante entendieron que yo no estaba rota. Estaba lista. La mañana siguiente a la Gala Sevilla amaneció nublada, pero en mi cabeza todo era claridad. Me levanté temprano, me serví un café negro y abrí el portátil. En la carpeta etiquetada como final tenía todo listo. Las capturas, los registros, los testimonios, los correos cruzados entre Andrés y Lucía desde la cuenta institucional. También el video del beso público captado en alta definición desde 3 ángulos distintos, gracias a las cámaras del hotel. Y por supuesto el contrato prenupcial escaneado con marca en la cláusula que sellaría su destino. Redacté 3 correos distintos, uno al Departamento de Recursos Humanos de su firma, otro al Comité de Ética de la empresa donde trabajaba, y el último, el más frío y letal, a los socios fundadores del despacho legal, al que Andrés aspiraba ser nombrado socio el próximo trimestre. Todos los correos iban acompañados de evidencias organizadas, fechadas, explicadas. Sin odio, sin rabia, solo hechos. Programé los envíos para las 8:30 am, justo cuando sabía que la mayoría de ellos llegaría a sus escritorios y comenzaría a revisar su bandeja de entrada. Cerré el portátil, me vestí como un lunes cualquiera y salí de casa con paso firme. A las 8:47 el primer mensaje me llegó. Necesitamos reunirnos contigo hoy. Urgente. Era del jefe de recursos humanos. Le respondí con cortesía que tenía la mañana libre y que con gusto pasaría por su despacho. Desde mi oficina en el piso 16 del edificio contiguo, tenía vista directa al ala donde trabajaban Andrés y Lucía. A las 9:12 los vi llegar juntos. Ella con gafas oscuras, él con el móvil en la mano, aparentemente relajado. Se saludaron con un beso en la mejilla. Entraron riendo. 5 minutos después sus sonrisas se borraron. Vi cómo el jefe de área apareció en su puerta seguido de 2 personas del departamento legal. Andrés frunció el ceño. Lucía se encogió en la silla. A los pocos minutos ella salió corriendo, lágrimas marcando su rostro. Él permaneció adentro inmóvil.
A las 10:04 recibí otra notificación. Los socios del bufete habían convocado una reunión extraordinaria. Su ascenso estaba suspendido. A las 10:25 su nombre fue eliminado del portal interno de la firma como responsable del área de fusiones. A las 11:00, Lucía fue oficialmente desvinculada por conducta inapropiada con supervisores directos. Y Andrés fue puesto bajo investigación formal. Toda su estructura construida con arrogancia y mentiras se desmoronaba en tiempo real. Lo irónico era que nadie había levantado la voz. No hubo escándalos ni acusaciones públicas. Solo correos educados, pruebas irrefutables y una firma legal que había previsto lo impensable. Ese mismo día mi abogada María me confirmó que ya teníamos todo para proceder con el divorcio. ¿Quieres esperar a que él lo sepa? ¿O le damos la sorpresa completa?, preguntó. Démosle la experiencia completa, le respondí. Porque mientras él creía que lo tenía todo controlado, yo solo estaba afinando el golpe final. Y ese golpe estaba a punto de llegar. La entrega fue digna de una escena de película. Eran las 13:45 y la recepción del edificio principal de la firma aún estaba llena. Andrés acababa de salir de una reunión con cara desencajada, seguramente intentando contener el caos que yo había desatado con 3 simples correos. Justo cuando pensaba que el día no podía empeorar, el mensajero entró. Alto, serio, con una carpeta de cartón beige bajo el brazo. Preguntó por Andrés con voz clara, y cuando lo vio, se acercó sin dudar. «¿Andrés Suárez Ortega?», dijo el mensajero. «Sí, soy yo», respondió Andrés confundido. «Ha sido usted notificado», y le entregó la carpeta sin más. La abrió en el acto. Lo vi desde la escalera del segundo piso donde me encontraba casualmente. Sus dedos pasaban las páginas con rapidez hasta que se detuvieron en una cláusula subrayada. La misma que él había redactado años atrás con tanto orgullo. La del prenupcio. Su cara palideció. Bajé lentamente las escaleras. Cuando me vio no dijo nada. Solo levantó la vista con una mezcla de miedo, sorpresa y rabia. «¿Cómo pudiste?», murmuró. «Tú escribiste las reglas, Andrés», le respondí con voz baja pero firme. «Yo solo las seguí mejor que tú». A su lado Lucía intentaba ocultar su rostro. Estaba demacrada con el maquillaje corrido y el teléfono en la mano temblorosa. «Me han despedido», me susurró al pasar. «¿Esperabas un ascenso?», le dije sin detenerme, y seguí caminando. El despacho entero había presenciado la escena. Nadie aplaudió. Nadie intervino. Pero todos lo vieron. Y eso era suficiente. Porque en ese instante la narrativa cambió. Yo ya no era la esposa engañada. Era la mujer que no se quebró, que no imploró, que no gritó. Y que sin una sola lágrima lo perdió todo. Y ganó algo mucho más valioso a sí misma. Los días siguientes fueron un desfile de consecuencias. Andrés intentó defenderse ante los socios, pero todo estaba demasiado bien documentado. Su comportamiento cruzaba no solo límites éticos, sino también contractuales. La cláusula 14b lo despojaba de cualquier derecho sobre los bienes adquiridos durante el matrimonio. No solo perdía el departamento en el centro, sino también el plan de pensiones conjunto y una parte importante de sus inversiones. Mientras él trataba de salvar su carrera con comunicados vacíos, yo firmaba los papeles de la venta del piso. Usé ese dinero para comprar un ático en la zona de Triana, con vistas al río Guadalquivir. Silencioso, luminoso, sin historia compartida. Lucía desapareció de las redes. Algunos rumores decían que había intentado trabajar como freelance, pero ninguna empresa seria quiso contratarla. Su reputación se deshizo en una semana. Una noche, en medio del silencio de mi nuevo hogar, recibí un mensaje de Andrés. Cometí un error. ¿Podemos hablar? Lo leí 2 veces. Lo borré sin responder. Porque renacer no es volver atrás. Es entender que lo que parecía el final
Era solo el primer paso hacia una versión más poderosa de ti misma. Y yo apenas estaba comenzando. El ático en Triana no solo era una nueva dirección. Era una declaración. Las paredes eran blancas, sin fotos, sin recuerdos. Cada rincón respiraba silencio y posibilidad. Desde la terraza podía ver el Guadalquivir reflejar la luz del atardecer. Por primera vez en mucho tiempo no tenía que compartir espacios con nadie, ni justificar horarios, ni sonreír por compromiso. Era solo yo. Y era suficiente. La libertad interior no llega con el silencio, sino cuando ese silencio deja de doler. Me sumergí de lleno en el trabajo no como escape, sino como canal. Las campañas que lideré ese trimestre rompieron récords. La empresa me ofreció el cargo de directora regional para Europa. No lo dudé. Acepté. Con condiciones, con firmeza, con visión. Y así mi nombre empezó a sonar en reuniones donde antes solo se mencionaban hombres. Una tarde el CIO me llamó a su oficina. Tu manejo del asunto con Andrés fue ejemplar, me dijo. No solo por lo personal, sino por cómo protegiste la imagen de la empresa. Asentí sin decir mucho. Porque sí había sido ejemplar. Pero también había sido necesario. En mi entorno muchos lo entendieron. Otros simplemente me admiraron en silencio. Algunas colegas se me acercaban con respeto, incluso con complicidad. Como si en mi historia hubieran encontrado la suya aún no contada. Empecé a notar pequeños cambios en mí y dormía mejor. Me reía con más fuerza. Volví a cocinar para mí misma. Me apunté a clases de defensa personal, no porque sintiera miedo, sino porque quería sentir el control en cada músculo. Redecoré el ático. Plantas, libros, aromas cítricos, vida nueva. Lisa, como siempre, estuvo cerca. Un día al salir de una comida me dijo riendo, ¿te acuerdas de Lucía? La vi en un café por Nervión, sirviendo mesas. Fingió no conocerme. Solo sonreí. Ya no sentía odio, solo una lejana indiferencia. El tipo de indiferencia que duele más que cualquier insulto. Andrés, por su parte, siguió enviando mensajes esporádicos, algunos llenos de nostalgia, otros con tono culpable. Nunca respondí. No por orgullo, sino por convicción. Ya no había un nosotros al que volver. Él formaba parte de una vida que ya no me pertenecía. En una gala benéfica meses después me crucé con varios excolegas. Todos sabían. Todos comentaban. Pero ninguno se atrevió a preguntar directamente. Un ejecutivo de una firma extranjera me pidió bailar. Durante la canción me habló de mis campañas, de mi estilo de liderazgo. No mencionó a Andrés, ni a Lucía, solo a mí. Y ahí lo supe, la historia ya no era la esposa traicionada, ahora era la mujer que supo ganar. Esa noche, al volver al ático, me serví una copa de vino. Me senté en la terraza y miré mi reflejo en la ventana. Había algo distinto en mis ojos. Algo que el dolor no pudo apagar. Algo que ni el escándalo pudo arruinar. Libertad. Y no de la que se firma en papeles. De la que se conquista por dentro. No todas las guerras se libran con gritos, ni todas las heridas sangran por fuera. A veces la venganza elegante no necesita estruendo, solo inteligencia, paciencia. Y la fuerza silenciosa de quien se conoce a sí misma. No me quebré el día que vi a Andrés besar a Lucía. Me reconstruí. Cada silencio que guardé fue una pieza más de una estrategia imbatible, porque entendí que no se trata de destruir al otro, sino de reconstruirte a ti misma con tanta dignidad que al final ya no importa lo que perdiste, sino todo lo que ganaste al dejarlo ir. Hoy miro atrás sin rabia, solo con gratitud. Su traición me mostró el camino hacia mi mejor versión. Y eso fue lo mejor que pudo darme. Si alguna vez sentiste que te rompían por dentro pero encontraste una manera de volver más fuerte, deja en los comentarios, yo también lo viví. Quiero leerte.
No estás sola. Y si esta historia te conmovió o te inspiró, comparte este video con alguien que necesite recordarlo. El silencio bien usado es un arma poderosa. Suscríbete para más historias reales profundas y llenas de esa fuerza que nace justo después de caer.